Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy, a 9 días de la segunda vuelta, nada está dicho. La candidata Keiko Fujimori visitó hoy al veterinario Manolo Fernández, director de Farbet, quien, como sabemos, desde que comenzó esta maldita pandemia, habla de una supuesta vacuna peruana. Ciertamente, para que tenga tal distinción o nombre, vacuna digo, debe pasar por ensayos clínicos, por lo menos en fase 1. Eso no ha ocurrido. La señora Fujimori dijo esto. Yo creo que es importante no politizar el tema de la ciencia, la tecnología y la investigación. Pero consideramos que es fundamental la participación de todos los expertos para que colaboren y ayuden en un futuro gobierno. Se ha avanzado bastante, todavía faltan otros pasos adicionales, pero me voy muy contenta y sobre todo orgullosa del trabajo de nuestros científicos. Ojalá que en algún momento este trabajo del señor Fernández pueda llamarse vacuna peruana, que tenga los estímulos necesarios desde el Estado, ciertamente, pero aún no es una vacuna peruana en términos estrictos y sobre todo científicos. Por su lado, el candidato Pedro Castillo se refirió a las AFPs y al Sistema Nacional de Pensiones. Escuchemos. Después que trabajas, tienes que hacer un juicio, formar cola, salir a manifestarte, que te devuelvan la plata de la AFP. Y no te dan tu propio dinero. Que te den la plata de la ONP. El trabajador totalmente maltratado. Por eso vamos a convocar a los trabajadores del país para que se geste un nuevo sistema nacional de pensiones y que sean los propios trabajadores que sepan cómo administrar su propia pensión. Esas son en líneas generales parte de las actividades, declaraciones, pasos que ambos candidatos vienen dando de cara a la segunda vuelta del domingo 6 de junio. Hoy conversamos con Máximo San Román de Fuerza Popular. Antes lo hacemos con Pedro Franque, integrante del equipo técnico de Perú Libre. Pedro, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jaime. Encantado de estar contigo nuevamente. Así es. Y déjame decirte primero una comentario de la noticia, ¿no? Que es que el primero que politizó este tema de vacuna fue el doctor Ernesto Bustamante, un médico elegido congresista en la lista de Fuerza Popular. Dijo que la vacuna china era peor que agua, que era peor que el placebo y que transmitía el virus. Y por esa razón nos hemos perdido 8 millones de vacunas de Sinopharm. Si esas vacunas se hubieran llegado al Perú, ya tendríamos vacunados hasta los 50 años. Entonces, por favor, un poquito de conciencia de la señora Keiko Fujimori, el terrible daño que le han hecho a algunos de sus candidatos y voceros al Perú en el tema de la vacuna. Felizmente ya ese tema pasó y ya estamos vacunando a un buen ritmo. Felizmente. Pero nos hemos pasado 2 meses casi en blanco, hermano. Sí, felizmente a un costo humano terrible. Lo hemos pasado. Me gustaría comenzar hablando de esta propuesta del señor Castillo de un nuevo sistema nacional de pensiones, en un contexto en el cual en la víspera se conoció a través de recortes periodísticos una declaración del señor Castillo, si mal no lo recuerdo, de marzo pasado, cuando planteó eliminar las AFPs. ¿Qué exactamente se trae entre manos Perú Libre respecto al sistema de pensiones nacional y qué va a pasar con el privado? Mira, en primer lugar, hay que decir claro que cualquier propuesta del sistema de pensiones, de reforma del sistema de pensiones, va a respetar escrupulosamente los derechos pensionarios y los ahorros de las personas. Eso tiene que quedar absolutamente claro desde el comienzo, porque cuando se habla de cambiar el sistema de las AFPs, eliminar el sistema de las AFPs, estamos hablando del sistema, de un sistema dominado por 4 AFPs, es un oligopolio que nos cobra comisiones efectivamente abusivas ahí tengo una duda. Durante 30 años. Ahí tengo una duda. Si bien es cierto, dice usted que no se van a tocar los fondos de los contribuyentes, de los aportantes, ¿quién los va a administrar? Porque en el sistema privado existe una buena cantidad de aportantes que tienen cuentas individuales. Si se eliminan las AFPs, ¿cómo se va a preservar ese fondo, esa cuenta individual?
Te cuento, Jaime, que yo soy una de esas personas. Yo tengo mi fondo en la AFP y tengo 60 años, o sea que ya no me falta mucho y como comprenderás, estoy bastante interesado en que mi dinero se preserve. Pero hay que tener claro que hay opciones diversas de administración de ese dinero. Puede ser el sistema bancario, puede ser las cajas, pueden ser otras instituciones especializadas en el tema. El tema esencial es que haya más competencia y también, ¿por qué no?, porque haya entidades públicas en las que la gente pueda escoger. Pero usted como buen economista, de su administración de su fondo. Usted como buen economista sabe que una cosa es una caja, un banco, y otra cosa es un sistema previsional. ¿Cómo es que se van a respetar los fondos privados, las cuentas individuales, bajo la modalidad de un sistema previsional? Es decir, no se trata de ir sacando la plata así porque sí, lo que está pasando ahora, digamos. Es una excepción por la pandemia. Pero ¿cómo se va a garantizar que la gente tenga una jubilación digna, mínima, en un sistema previsional con las líneas maestras bien puestas? Por supuesto, creo que hay dos elementos ahí esenciales a tener en cuenta. En primer lugar, el objetivo. Todos los peruanos deben tener derecho a una pensión, porque se dice, algunos son informales y no contribuyen, pero todos contribuimos al Estado cada vez que compramos algo a través del IGB. Y de hecho hay propuestas bien interesantes de que eso se transforme en un sistema de seguridad social. Tiene que haber una parte que es de cobertura universal. Un sistema público en realidad lo garantiza. Para eso, desde luego, hay que ver el financiamiento por el lado de los impuestos y las contribuciones. Y otra parte del sistema previsional puede ser efectivamente una parte de ahorro individual, en la cual la gente va poniendo su dinero, ¿no es cierto? Te van descontando todos los meses y vas ahorrando en una cuenta de tus pensiones y, como tú dices correctamente, en un momento de emergencia eso puede tener una utilización, pero el objetivo previsional. Por lo tanto, efectivamente, no es lo mismo que tener una cuenta de banco que tú la puedes retirar en cualquier momento. Claro. Tiene que ser un sistema en el cual el dinero esencialmente se preserve para cuando llegue el momento de tu jubilación y pueda ser un complemento a una buena parte de tu pensión adicional de la parte pública, digamos, ¿no? De la parte que el Estado le debe dar a todos. Para que quede claro, esto que está generando evidente temor en mucha gente que dice, o sea, me van a quitar mi plata, me van a quitar mi cuenta individual, y los más memoriosos se acuerdan de lo que pasó en la Argentina con Kirchner, que hasta ahora hay procesos contra el Estado argentino porque la gente consideró, y fue así, que se llevaron su plata. ¿Cómo es que van a garantizar que las cuentas individuales se mantengan incólumes? También Alan García, en el año 85, un montón de gente tenía ahorros en dólares y los quitó. Pero ya los economistas sabemos hace tiempo que eso no debe suceder, que los ahorros de las personas, como te digo, tienen que respetarse escrupulosamente. Ahora, que se cambie el sistema, tanto hayan nuevas instituciones que puedan administrar tu dinero, que puedan ser los bancos, que se pueda un banco de los trabajadores, que pueda ser el Banco de la Nación, que puede ser otros, no quiere decir que te quiten la plata. Tú puedes mover tu dinero de CTS de un banco a una caja y no hay ningún problema. Tú puedes mover tu dinero de un banco y eventualmente a una institución especializada y no hay ningún problema. Pero otra vez la duda ahí. El sistema de AFPs... Sí, la duda ahí otra vez. El banco no es un sistema previsional. Es correcto, pero entonces, podría administrar fondos previsionales. El banco, por ejemplo, tiene sistema de fondos mutuos. Sí. El sistema de fondos mutuos es un sistema que, en cuanto al manejo de las inversiones, se parece al sistema del manejo de los fondos pensiones. Es verdad que hay una diferencia y que el manejo de los fondos de pensiones debe tener dos características particulares. Uno, su mirada de largo plazo, y dos, las limitaciones a un retiro de la gente para que se preserve el objetivo previsional o pensionario, como tú dices. Pero como negocio, como operación, podría perfectamente. De hecho, una de las grandes se ha propuesto de que los dos entren a competir en el fondo de las AFPs varias veces ya en el Perú, y una de las grandes AFPs se ha pronunciado a favor. Entonces, ojo, esto no es algo que sea, no sé, claro, pero entonces, volviendo a la primera pregunta, ¿cuáles van a ser las líneas maestras de este nuevo sistema de pensiones? ¿Se va a mantener la ONP? 1, ¿se van a eliminar las AFP? 2, entonces, ¿cuál sería ese nuevo sistema, concretamente?
concretamente el sistema tiene que tener un componente público, Ya. es decir, que sea una contribución solidaria de A un las solo personas, pozo. con aporte, con un aporte del Estado también, Ya. y que dé una pensión, digamos, gradual, pero más o menos, digamos, correspondiente a tus contribuciones también, pero que tenga cobertura universal, y un sistema adicional donde puede haber un ahorro individual y en el cual estarán los ahorros individuales que tienen ahorita las personas y también otros ahorros que las personas pueden hacer en el futuro. ¿Ese ahorro individual sería privado o público? Sería Privado. individual. Privado. Claro, por supuesto. Es una parte, por eso es una parte del sistema de pensiones, por supuesto. Ajá. Es como quien dice, luego de la reforma, tal vez voy a hablar en primera persona que no debiera, y mi dinero que tengo en las AFPs, como muchos de otros trabajadores, van a seguir una cuenta individual al nombre individual de cada uno. Sí, señor. Ya, de acuerdo. Entonces, no se van a confiscar los fondos de las AFP. ¿Qué van a pasar entonces con los fondos de la AFP a ese nuevo sistema privado de cuentas individuales de pensiones? Por supuesto. Y quiero adelantarte por si acaso que esta propuesta, digamos, en este sentido, la hizo la Comisión de Protección Social nombrada por el ministro Alfredo Torne al inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, que hay un sistema que administra ahorros privados, pero distinto de las AFP, no es nuevo. Claro, no es una propuesta, pero en este sentido no es nuevo. Ya, entonces los fondos transitan del sistema privado AFP a un nuevo sistema privado de pensiones. ¿Cuáles serían las garantías que un gobierno del señor Castillo daría a ese sistema privado de pensiones? Porque cuando uno lo escucha en el discurso, da la impresión de que él como que no le gusta el sistema privado tal como está diseñado ahora y tiene ciertas resistencias a un sistema privado de pensiones. ¿Cuán cierto es esto o cuánto cierto va a ser esto en la realidad? Bueno, tenemos una crítica de fondo a este sistema de AFPs, y que efectivamente se le llama sistema privado de pensiones, pero es un sistema en un oligopolio concentrado que nos cobra comisiones abusivas y que carece de competencia. Y que haya cuentas individuales privadas de pensiones se puede hacer en un sistema mucho mejor y en el marco de un sistema nacional de pensiones que asegure la cobertura universal y que tenga un componente solidario. Ahora, por si acaso, lo que te estoy diciendo es como esto se aplica en muchas partes del mundo, lo promueve la Organización Internacional del Trabajo, lo promueve el Banco Mundial. La idea de sistemas pensiones que se llama multipilar, con un sistema público de contribución solidaria y un sistema privado en la cual las personas contribuyen, es algo que es una de las recomendaciones de muchos organismos internacionales en el mundo. La OCDE también. El Perú tiene 3 informes sobre el sistema de pensiones en los últimos años, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OCDE y uno del Fondo Monetario, me parece. Y este tipo de propuestas están presentes en todas esas alternativas. Entonces, ¿cuántos, digamos, no le llamemos AFP, digamos, serían parte de un sistema privado de fondos de pensiones y de cuentas individuales? ¿Cuántas de esas entidades deberían existir? Usted dice que hay 4 actualmente ahora, constituyendo una suerte de oligopolio. ¿Debería existir uno? ¿Deberían existir cuántos? Porque la gente, hay, ¿cuántos? 5 millones promedio de afiliados a las AFP actualmente. ¿Qué va a pasar con ellos? Son 5 millones de afiliados. Deben tener mucho más opciones de competencia de dónde poner sus fondos. En estos sitios, no sé qué decirte, es como decirte el sistema bancario. ¿Cuántos bancos hay en el Perú? Honestamente, no sé, te lo juro, debe haber unos 20. Pero eso no está definido en la ley ni está definido por el gobierno. ¿Me explico? El sistema permite que haya una cierta creación de este tipo de instituciones y que compitan entre ellas. ¿Me explico? Entonces, no es que uno tenga una predefinición que diga hay 5, hay 8, hay 10, hay 12. Lo que se dice, digamos, concretamente del plan del señor Castillo es que no necesariamente van a alentar lo que usted está describiendo, se llama libre mercado. Que la libertad misma diga, pueden haber 5, pueden haber 10, de acuerdo a el mercado y de acuerdo a la demanda. Y de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley, porque fíjate,
Claro, podría haber muchas AFPs, pero las condiciones de la ley han hecho que nunca hemos tenido más de 5 AFPs y tenemos ya 30 años con este sistema. Entonces, evidentemente, la ley misma y el sistema mismo es un sistema que conspira, evita que haya más AFPs. En cambio, hay muchos más bancos, hay una diversidad de cajas y hay otras instituciones financieras que podrían entrar a competir a administrar fondos de pensiones. Y a mi juicio, también en el sistema bancario podría haber una acción del Estado mucho mayor, competencia y reducir los sobrecostos, las comisiones exageradas que ahorita existen. Y en muchas partes del mundo hay ese sistema, de un sistema bancario y un sistema de administración de fondos pensionarios donde intervienen distintas instituciones financieras y donde también el Estado puede promover esa competencia y esa mejor gestión. A ver, para no quedarnos solo en las AFP, porque hay otros temas también. Las importaciones sigue siendo un tema latente, tocado por el señor Castillo, abordado por el señor Castillo en el debate de Chota. Por allí, más o menos por esas fechas, él habló de prohibir importaciones de aquellos productos que se producen en nuestro país. ¿Esa propuesta va así tal cual en crudo como la planteó el señor Castillo o ya tiene cierto detalle que usted puede exponer? Correcto. Lo que hemos precisado en el plan bicentenario es que trata de frenar, de reducir las importaciones que vienen sobre todo a precios subsidiados, precios de Estados Unidos, y que es como la ropa asiática o papa, que parece absurdo que pueda venir, o la leche, llega al Perú a precios muy bajos y arruina o le quita el mercado a los productores nacionales, y que en este momento, en esta coyuntura en particular, necesitamos darle más apoyo, digamos, a los confeccionistas de gamarra para que puedan vender más productos y dar más empleo. Y claro, les es muy difícil competir cuando el mercado está inundado de ropa de segunda a muy bajo precio. Entonces se trata de proteger en un cierto sentido, no absolutamente, el mercado nacional de estas importaciones. Y este tipo de salvaguardas se llama en la Organización Mundial de Comercio, son permitidas a nivel internacional bajo determinadas condiciones. El daño a la industria nacional, que es algo parece evidente que se ha realizado. Pero es tan evidente, disculpa Jaime, que un informe de Indecopi ha dicho que efectivamente hay ese daño. Y el gobierno ha sacado finalmente una medida parcial protectiva. Este gobierno es parcial, pero lo que algunos advierten es que con esa restricción los productos que se generan aquí, la producción nacional, hace que el precio final al consumidor suba. Entonces, ¿el consumidor se va a ver afectado o no? Porque como muchos países que tienen esta medida de salvaguarda, por ejemplo, en el caso de las confecciones de gamarra, mira, hay una enorme competencia de confeccionistas de gamarra y de muchas otras partes del Perú produciendo, no sé, polos, medias, chompas. La competencia, como tú dices, en ese sector está garantizada y por lo tanto eso va a mantener precios a un nivel razonable. Bueno, ahora el otro asunto ahora, junto con esto, perdón Jaime, junto con hay que tener otras medidas de promoción de la industria y el agro nacional. Por ejemplo, el crédito. No hay crédito para las pequeñas empresas confecciones. Si no consiguen sino un préstamo de 40% anual de tasa de interés, eso obviamente va a subir el costo. Para el programa de crédito, para que en vez de pagar 40%, pagan 5% anual, eso va a reducir los costos de los agricultores, los confeccionistas, los pequeños empresarios y va a abaratar los precios pero en el mercado. ¿quién entonces va a determinar el porcentaje? ¿Cuánto porcentaje tiene el crédito? Bueno, eso hay un programa de crédito que hay que precisar exactamente la tasa. Pero fíjate, tenemos la experiencia el año pasado del programa Reactiva. El programa Reactiva tuvo una serie de dificultades, pero hay un elemento esencial. ¿Cuánto le daban los préstamos a las pequeñas esas? 2%. 2%. Y entregaron a empresas pequeñas y grandes 55.000 millones de soles de préstamos. En ese momento con garantía estatal, porque el mercado estaba tan difícil, era necesaria esa garantía. Hay que reevaluar las condiciones para ver cuánta garantía se necesita o ya no.
Está claro que un programa estatal de financiamiento puede rebajar sustancialmente las tasas de interés. Uno de los ángulos de la exposición de Carranza, precisamente, de Fuerza Popular, tiene que ver con que hay que inyectar, ¿no?, de dinero las arcas y sobre todo también los bolsillos de la gente. Una opción es el crédito, pero él plantea endeudar al país hasta 45% del PBI. ¿Estamos en condiciones realmente de hacerlo después de justamente lo que pasó con los créditos del año pasado? Mira, lo que a mí me preocupa de la exposición del señor Carranza es que soltó cifras, millones, millones y millones sin ningún sustento. Y yo estoy seguro que el señor Carranza mismo, como tú sabes, 10 años antes dijo que pensión 65 era inflacionario. Y hoy quiere multiplicar pensión 65 por... Espérate, ahorita se da 500.000 de personas, quiere darlo a 3 millones, o sea, quiere multiplicarlo por 6, más doble, pero en realidad el 4 por ahí no se quiere multiplicarlo por 24, y ahora no es inflacionario, hermano. Ahora, siendo escrupuloso, solamente para, digamos, a ver, siendo escrupuloso, ¿no? Sí, pues eso lo dijo antes, ¿no? Muchos cambian también de lo que dijeron antes. Antes ustedes no podían ver en pintura a Cerrón ni a Perú Libre, pero bueno, ya, más allá, la gente cambia, ¿no? La gente cambia. Pero entonces... No sé quiénes son ustedes, ¿ah? No sé si yo no he visto... Bueno, dejémoslo ahí. Digamos, ¿usted no era parte del grupo de Verónica Mendoza? Por supuesto, soy. Ya, entonces, Verónica y no se podían ni ver. Y hubo todo este problemón en el 2019, pero bueno, ya. El tema del endeudamiento, la capacidad del endeudamiento, esa era mi pregunta. ¿Estamos en condiciones de endeudarnos hasta 45% o no? Del PBI. Mi punto de vista, bueno, estamos en condiciones, por supuesto. O sea, ¿en qué sentido en condiciones? Es como, ¿conseguiríamos la plata prestada? Sí conseguiríamos la plata prestada. Ya. Muchos países de América Latina, otros países tienen niveles de endeudamiento más altos, y si tú quieres conseguir plata prestada del exterior, conseguir la plata prestada del exterior. ¿No? La gran pregunta es en qué condiciones y hasta cuándo te conviene, pero de que puedes conseguir la plata, la puedes. Ahora, de que luego la tienes que pagar con intereses, eso también es definitivo, ¿no? ¿Y qué intereses? O sea, tiene un costo, ¿no? ¿Cuántos intereses? Por eso te digo, ¿no? Por eso, pues. Así es. Hablando de Cerrón, la del estribo, no de Vladimir, ¿no?, sino de Valdemar Cerrón. Se ha conocido hoy una declaración, y esto tiene mucho que ver también con los equipos técnicos, porque Valdemar Cerrón dice que el equipo técnico detrás de Pedro Castillo le pertenece al partido y que Castillo tendría problemas si intenta desligarse de la agrupación. Él dice: hay que entender que es del partido, dirigido por nuestro candidato Pedro Castillo y nuestro secretario general Vladimir Cerrón. No hay que separar este trípode, compatriotas. ¿Qué tiene usted que decir? Lo que tengo que decir es que, uno, no lo conozco al señor Valdemar Cerrón. Ya. Dos, yo no pertenezco a nadie, pero tampoco soy parte del equipo técnico de Perú Libre. Yo colaboro con el equipo técnico del profesor Castillo, que ya ha dicho claramente va a gobernar es él y no. Ya. Julián Palacín estuvo ayer y él se denomina ser parte de Perú Libre y dijo que él llegó a Perú Libre a través de Cerrón y a través del gobierno regional de Junín. Y él tiene una cartera de proyectos impresionantes, un montón de aeropuertos, quiere hacer grandes obras en la isla San Lorenzo, y anoche dijo aquí que son el coste de todos esos proyectos $30.000 millones y que él además ya tiene el respaldo de inversionistas extranjeros. ¿Sabe algo usted de esta propuesta? No. Es un poco alucinante, ¿no? Porque son parte del mismo, o sea, uno los presenta, los llama y dicen, Perú Libre, sí, acá está, el señor Palacín, perfecto, gracias, y lo ponemos al aire, como hicimos con usted, ¿no? Entonces, es extraño eso. Yo sentí también que no había mucha integración en lo que el señor Palacín estaba diciendo. Sí, yo la verdad, en las reuniones del equipo técnico en las que he estado, no lo he conocido al señor Palacín. Extraño. Bueno, gracias, Pedro. Que tenga usted muy buenas noches. Hasta la próxima. Noches, gracias. Pedro Franque, del equipo técnico de Perú Libre, con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con Máximo San Román de Fuerza Popular, y no se pierdan más adelante la entrevista con el escritor Santiago Roncagliolo a partir de su libro Y líbranos del mal, porque nada está dicho.